Hoy día estamos con Bialca Sánchez, que nos va a hablar un poco de su experiencia con el yoga. Hola Bialca, ¿cómo Hola, estás? Talma. Muy bien, gracias. Te quiero agradecer por recibirme en tu hogar, quiero agradecerte por la confianza, abrir este espacio tuyo, personal, para hablar sobre el yoga y sobre tu experiencia que es tan enriquecedora. Cuéntame un Bueno, poquito de ti. ¿Cuándo empezaste el yoga? yo empecé el yoga cuando tenía 40 años, eso significa 9 años atrás. Y lo empecé porque básicamente yo hoy día todavía tengo artritis reumatoide, y en ese minuto el yoga surgió como una forma de aplacar los dolores y de aplacar la inflamación. ¿Nunca antes habías tenido artritis? ¿Te diagnosticaron a los 40 A los años? 40 años, por ¿Por primera alguna vez. razón en especial? ¿Qué te dijo el doctor? No, la verdad es que la artritis es una enfermedad autoinmune, por lo tanto en rigor surge del mismo cuerpo atacando el propio cuerpo. Las razones por las cuales eso ocurre no se saben muy bien y son bien variadas. Puede ser desde la comida, pasando por estados emocionales o de estrés potentes, que yo creo que por ahí va lo mío. Y la verdad es que cuando me dio, para mí el yoga fue solamente otra herramienta de manejo de la información. Es como tomarme un paracetamol. Entonces yo dije, voy a hacer yoga porque me lo recomendaron para poder controlar el dolor y la inflamación. Así entré yo al yoga, como una herramienta de sanación, como si fuese otra pastilla, digamos, pero con un ejercicio físico. En ese entonces, tu vida, trabajabas, ¿en qué manera tú puedes decir que era el estrés? ¿Por mucho trabajo? ¿Por situaciones de la Sí, vida? yo creo que personalmente siempre he sido nerviosita, digo yo, estresada. Yo creo que fue la manera en que me eduqué también. Me eduqué en una familia muy disciplinada, con mucha premura por todo. Era como la forma de ser de mi familia. Entonces, claro, yo salí así, luego la vida la tomé desde esa mirada, desde una mirada siempre con urgencia, siempre rápido, siempre drástica y rigurosa, y todo tenía que salir bien. Y por lo tanto, claro, cuando tú tomas la vida desde esa perspectiva, vives toda la vida como si estuvieses a punto de caerte. A mis 40 años yo ya tenía a mi hijo. Las primeras etapas de crianza de mi hijo no fueron fáciles, bueno, ninguna lo es, digamos. Yo creo que fueron como todas, pero es que yo me lo tomaba desde esta mirada más compleja. Y además trabajando como trabajo, yo soy contador auditor, pero yo he trabajado ya desde hace varios años como gerente de impuestos en una empresa, entonces con todas las exigencias que eso conlleva, digamos. Ser gerente de impuestos de una empresa, siendo mujer también además, no es fácil. Pero insisto en que yo creo que más allá de la exigencia laboral o maternal, creo que tiene relación con la manera en que yo vivía, digamos, cómo me tomaba las cosas. ¿Y fuiste haciendo el yoga? ¿Te ayudó en ese proceso de la artritis? ¿En Sí, ese enfoque sí. primordial que tú estás Me mencionando? ayudó, yo partí con lo que era yoga Bikram, que fue duro, porque yo entendía el yoga como una disciplina calma. Sin embargo, Bikram es una disciplina que cuando tú llegas no es tranquila. Hay mucha instrucción, es fuerte, es potente, los profesores son rigurosos, duros. Eh, Fue algo que me acomodó por mi personalidad, digamos, yo no tenía problemas, pero claro, con el tiempo, hoy día no sería, por ejemplo, el yoga que más me acomoda. Y iba bastante en las mañanas o en las noches, y bueno, el tema del calor y eso también fue algo que tuve como que superar, pero me gustaba, siempre me gustó, y como te digo, primero entré solo por el cuento como de una sanación física, y a poco andar, por los mensajes que entregan los profesores, por la manera en que te van hablando, por las dinámicas del cuerpo que cambian entre una clase y la otra, yo empecé a abrir otras puertas asociadas con la disciplina, que no era solo para mantener la inflamación a raya o para que no me doliera. Empecé de a poco como a sentir, más que a notar intelectualmente, que esa disciplina traía otras cosas que aparte resonaban en mí, porque más allá de ser contador auditor, yo creo que siempre he arrastrado una necesidad de conectarme como con cosas más humanas, emocionales, entender. Entonces como que resonó.
empezó a traerme otras cosas. Abrir otras ventanas. Sí, No solo el distintas. yoga es lo físico, la No, gimnasia, no. podríamos decir la rehabilitación física, sino que había algo más. Sí. ¿Y cuándo fueron tus crisis más difíciles de esta artritis? De la artritis yo tuve, bueno, esto partió a los 40, me duró un año, porque la verdad es que luego del año, de 8 meses en realidad, mi mamá se enfermó, le dio un tumor cerebral y tuvimos que hacernos cargo de esto, de esta mamá, y por lo tanto, de verdad mi artritis desapareció. Quedé como con un dolor en las manos, pero yo volví a estar bien. Tenías que estar bien para El doctor acompañar explicó al- eso, el doctor explicó eso. Dijo que el cortisol básicamente había subido a niveles increíbles, entonces mi cuerpo se recuperó. Eh, pero la verdad es que me recuperé harto rato, como 6 años. Yo estuve bien hasta mis 46, con dolores de mano. Mis manos siempre sufrieron más que el resto del cuerpo. ¿Qué pasaba con tus manos? Bueno, la inflamación, el dolor, que llevó a que yo no las pueda, aún no las puedo flectar súper bien, pero ya las flecto muy bien. Pero no podía flectarlas, luego de aquello no puedes tomar cosas, se te cae todo, duele hasta tomar, a mí me dolía tomar el celular. Wow, Sí, increíble. sí, tomar el celular dolía. En las mañanas, por ejemplo, que uno amanece más rígida, la enfermedad es así, tiene ese comportamiento. O sea, tomar la frazada para taparme no podía, porque no podía flectar manos. Increíble. Claro. Y bueno, ya. Pero estuve relativamente bien luego de ese shock de artritis hasta los 46. Luego a los 46, tema pandémico, eh, crítico para todos, para todo el mundo. Mi hijo se enfermó, digamos, para él no fue fácil la pandemia. Plena adolescencia, además, se enfermó y se anduvo deprimiendo. Mi niño es un niño súper alegre, pero en ese momento... ¿Adolescente? Adolescente, 15 años, claro. Le costó mucho el colegio vía online, le costó... Tuvimos varios episodios, pero fundamentalmente nos pasó que se puso complicado porque entre que mi niño estaba enfermo, se volvió a enfermar mi madre de una cuestión muy compleja, muchos meses. Falleció la mamá de mi esposo, y mi esposo cayó también en una especie como de depresión por eso. Por lo tanto, luego de todos estos eventos, yo recaí en la artritis. Y empezó de a poco y finalmente cuando ya estalló, lo mío fue muy duro. La segunda vez que a mí me vino artritis a mis 46 años fue muy duro y ya era todo mi cuerpo, no eran solo algunas partes, era completo. Era todo lo que podía ponerse rígido, lo tuve rígido. Hombros, muñecas, manos, tobillos, dedos de los pies, cadera. ¿Y cómo hacías para vivir tu cotidianidad con eso, Bialca? ¿Cómo lograste levantarte? ¿O qué impresión fue para ti en ese momento Fue duro. enfrentar la vida? Fue duro. Yo siempre he sido una mujer súper autónoma. Así me criaron, así me formaron. Muy autónoma, muy de hacer lo que hay que hacer pese a lo que sea. Por lo tanto, bajo esa estructura yo seguí siempre caminando y haciendo lo que había que hacer, pese a lo que fuese. Por lo tanto, te puedo decir que jamás tomé una licencia médica por artritis. Te puedo creer. Nunca, nunca. O sea, yo mis dedos, mis manos, un poco también por personalidad, yo lo pasé mal, ¿no? Puedo decir que estaba feliz, digamos, pero siempre hacia adelante. Y en ese sentido, me acuerdo que yo bromeaba diciendo que yo me tenía que descongelar por las mañanas, porque como amanecía muy rígida y no podía doblar nada, ni siquiera caminar, levantarme de la cama, ponerme de pie, que es lo que uno hace, y poner los pies en el suelo y sentarse, no podía. Entonces yo me metía a la ducha y me bañaba con agua súper caliente, que eso ayudaba a flexibilizar las articulaciones. Y yo decía que me descongelaba, tengo que ir a descongelarme, decía yo. Y me duchaba. Y en ese tiempo mi marido fue fundamental, él fue un compañero. De hecho, cada vez que hablo de esto, es lo que me emociona aún de recordar ese tiempo, que es como la ayuda de él. Porque una mujer autónoma que está acostumbrada a hacer todo sola, donde si nadie me ayuda voy igual, sentir la vulnerabilidad de necesitar que alguien te ayude a caminar, de necesitar que alguien te ayude a vestirte, a poner un calcetín, a amarrar una zapatilla, a tomar una taza de leche porque no la puedes tomar, es duro, es súper duro. Y él estuvo siempre conmigo ahí, al lado. Yo tuve una
la última gran crisis fue el 25 de diciembre del año 2001, donde yo desperté ese día y yo no me podía mover. No podía moverme. Estaba acostada en la cama y no podía moverme. ¿Y qué se siente internamente cuando uno no se puede mover, Bialca? ¿Qué emoción viene a ti? Miedo. Miedo. En ese momento tuve mucho miedo de no poder volver a moverme. Ese miedo tenía a las 9 de la mañana de ese día. ¿Y angustia también? Sí, sin duda, sí. Yo tenía mucho miedo, pena, yo recuerdo mi cabeza pensando, ¿y si no me puedo volver a mover? Si no vuelvo a sentarme. Porque yo estuve todo el día así. A mí se me empezó a quitar, tomé millones de medicamentos para poder bajar todo, pero a mí se me quitó por ahí por las 7 de la tarde. Yo pude volver a... Y cuando te digo que es complejo imaginarlo, pero te digo, no sé, no poder moverse significa que para ir al baño mi marido me llevaba en brazos. Entonces, incluso cuando tienes que ir al baño, que alguien tenga que hacer todo por ti, tremendo. Y recuerdo que la emoción era esa, era miedo, angustia, porque yo dije, ¿qué pasa si me quedo así? Claro, eso fue. Y ahí, bueno, tu marido un ángel maravilloso, al Sí. lado tuyo también. Sí. Cuando uno está así, las personas que están alrededor son un gran soporte, ¿verdad? Sí, él es fundamental. ¿Y cómo fue el regreso al yoga? Eso ocurrió porque luego de esta crisis, como que dije, bueno, ok, yo tengo que tomar aquí otro camino, claramente esto no va bien. Volví a los médicos, volví a las pastillas, pero como el yoga había abierto en mí ya algunas puertas, yo lo extrañaba, o sea, yo echaba de menos moverme, por supuesto, pero los mensajes, las reflexiones, el entender a mi cuerpo, eran cosas que habían empezado a pasar. Entonces yo empecé a extrañarlo. Entonces, en cuanto me pude, porque me puse en tratamiento médico, con pastillas, llena de cosas, yo retomé el yoga. A poco andar igual no me resultó porque yo estaba muy mal físicamente. Y por ahí ya terminó no resultando realmente el Bikram, porque no podía seguir la clase, no podía agacharme, o no podía, mis manos no podían sostener mi cuerpo. Y el ritmo tal vez más rápido. El ritmo, claro, hice hasta donde más pude, pero luego terminé saliendo porque no pude continuar. Pero eso fue lo que me hizo volver en esa segunda etapa, digamos. Estas como puertas que yo sentía que algo había, ¿me entiendes? No lo tenía tan claro como hoy día, pero claro, yo sentía que había algo ahí que yo quería explorar porque había resonado conmigo, más allá del cuerpo. Y luego, ¿cómo? Todo ese año entre Bikram y tratando de manejar mi artritis, año 2022, y en diciembre del 2022 detectó algo en mi mama izquierda, terminó siendo cáncer. Pero ahí ya habíamos empezado las dos a trabajar juntas. Y eso ocurrió justamente porque como yo me había salido del Bikram, porque no pude seguir la clase, una amiga mía, a la que quiero demasiado, y ella también, como mirándome un poco, dijo, mira, yo tengo una profesora que te puede ayudar a continuar el yoga, pero con elementos que van a hacer posible que tú hagas el ejercicio, pero sin complicación, sin tanto dolor, porque ella de alguna manera lo aplaca, ella te va ayudando a través de los elementos. Ella me lo explicó así. Incluso me dijo, si no tienes elementos, yo te los presto, en mi casa los tengo. Y yo, no entendiendo mucho qué significaba esto de hacer el yoga como con elementos. Bien, hasta que un día mi amiga coordinó la clase y dijo, oye, ¿por qué no la tomas? Y la tomé. Y me acuerdo que yo estaba, no es como ahora que me doblo entera, lo mismo, no, pues yo estaba complicada. Y tomamos la clase juntas en la casa de ella, y al final de la clase, cuando concluimos la clase, yo pude hacer lo que estoy haciendo en este momento, que fue poner una pierna sobre la otra, que era algo que yo no podía hacer. Yo no podía cruzar mis piernas, porque la rodilla estaba tan inflamada que no me permitía primero flexionar. Pero además este movimiento para mí comprometía cadera, rodilla, tobillo, entonces dolía. Cuando terminamos la clase ese día, yo doblé la pierna y yo recuerdo haberte dicho,
estoy doblando la pierna y esto no lo había hecho en meses. Y fue una emoción, para las dos nos veníamos conociendo. Sí. Y de ahí en adelante ya seguí con este yoga Iyengar, que era otra cosa que yo empecé como a conocer, que claro, que me ayudaba a continuar con el cuerpo que en ese momento yo tenía, que fue para mí un descubrimiento. Me acuerdo en esa época, todavía no te sentabas en el cojín, Bialca. No. No sé, hacíamos la invocación sentadas En en una la silla. ¿verdad? Y siempre con la ayuda de pararse Bueno, y de tú me sentarse. ayudaste a parar y a sentar por un año, creo, no sé, mucho rato. Sí, es verdad. Sí, Pero qué increíble cómo el elemento también fue amable contigo. Yo sí, siento que te recibió. Yo sí. siento que, porque desde que lo tomaste no lo dejaste. Así. No lo dejé más. Seguimos practicando hasta que en diciembre del 2022, como les estaba contando, claro, me detectan un tumor en la mama izquierda, cáncer, y me tengo que operar. Y todo esto pasando, yo nunca dejé de hacer yoga. Yo hice yoga hasta el día anterior a mi cirugía. Anterior o la semana anterior, pero fue muy... No, hasta el día anterior. Yo me operé un martes, hicimos creo que hasta el lunes. Sí, hicimos un día Sí, antes. un Sí, día antes. Preparamos Preparamos el el cuerpo. cuerpo y la mente, ¿no? Y hoy día ha pasado más de un año ya, y yo dije, yo ahora veo cómo el yoga primero empezó a transformarse, como les digo, partió de una pastilla, era otra pastilla más, era otra forma más de aplacar el dolor. Y se fue transformando en una herramienta para el cuerpo, hasta ese entonces, una herramienta para el cuerpo, no era solo una pastilla para estar bien, y preparamos mi cuerpo para la cirugía, recuerdo. Y también la mente. Y la mente, durante el proceso en que yo sabía que tenía cáncer y que me tenía que operar, que fueron como 3 o 4 semanas, 3 semanas creo, claro, durante todo ese tiempo la práctica se volvió una práctica que ya no solo apoyaba a moverme físicamente, yo estaba teniendo un movimiento mental y un movimiento espiritual respecto de lo que yo estaba viviendo, de lo que se venía. Entonces el yoga empezó a ser una preparación física y una manera de comprender lo que estaba pasando, una manera de aplacar mis miedos. Mucha gente durante ese momento me preguntaba cómo yo estaba y yo estaba bien. O sea, obviamente a nadie le gusta tener cáncer y fue un shock para mí, mis amigos, mi familia. Pero yo estaba bien, yo estaba contenta. Recuerdo que en una de las últimas clases me hiciste sacar unas cartas de los ángeles. Y una de las cartas de los ángeles que apareció fue la risa. Sí. Y yo no dejé de reírme hasta minutos antes de la operación incluso. Y todo el mundo decía, una de las preguntas que me hacía la gente era, pero, o sea, maravilloso, pero ¿cómo lo logras? Y yo respondía, mira, yo creo que tiene que ver con mi práctica de yoga. Yo les decía eso a la gente. Yo creo que tiene que ver, no estaba segura aún, pero decía, yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay algo que está pasando internamente en mí que crea una paz, una tranquilidad, otro espacio que yo no había conocido antes. Empezaste como usamos los elementos, ¿verdad? Para hacer las prácticas y las asanas, uno entra a las asanas. En la asana ya no solamente sentías esa parte física, sino que en el asana empezaste a sentirte como más involucrada Sí. mentalmente. También la conciencia despierta y empieza como algo más profundo a involucrarse Sí, dentro. es que bueno, fue todo lo contrario de lo que me pasó cuando tuve que parar de hacer yoga. Yo tuve que parar de hacer yoga porque mi cuerpo no podía seguir la Claro. estructura de ese yoga. Y lo que me pasó con el Iyengar fue justamente lo contrario. Mi cuerpo no tenía que seguir nada porque la disciplina se adaptaba a mi cuerpo. Qué interesante. Sí, entonces yo ya no tenía que preguntarme si podía, porque iba a poder, porque habían elementos que me ayudaban a poder. Y ese cambio de paradigma, donde eres tú la que tiene que poder, a no te preocupes, porque hay elementos que te van a ayudar a poder. Tú tranquila, y bueno, tú y los props,
nosotros vamos a hacer que tú puedas hacerlo. Qué lindo es. Sí, eso genera una confianza, un entregarse a que yo sé que no puedo, yo sé que tengo limitaciones, pero confío en que esta persona, Talma, y esta disciplina van a hacer conmigo lo que yo por mí no puedo hacer todavía. ¿Te fijas? Entonces fue todo un cambio, fue todo un cambio, fue una manera maravillosa de entregarme nomás. Y era así, porque al principio, si yo no podía pararme, me parabas tú. Si yo no podía doblar la rodilla, había algo que ayudaba a que mi rodilla pudiera estar lo suficientemente cómoda para que yo pudiera hacer otra cosa. ¿Te sentías también contenida? Contenida. Completamente. Muy contenida por ti, muy contenida por la práctica. Para personas con mi personalidad, en donde todo lo puedes sola, no, tú puedes prescindir de todo porque hay que salir adelante. El recibir ayuda es todo un tema, no es fácil. El entender que tienes que recibir ayuda primero, pero después empezar a querer esa ayuda, a considerarla algo bueno para ti. No algo que, bueno, tengo que recibir esta ayuda porque yo no puedo, nada que hacer, sino que qué rico que la tengo, qué bueno que tengo esta ayuda, qué maravilloso que existe, es un tremendo cambio. Entonces cuando yo empecé a notar que yo podía hacer mis asanas asistida, claro, yo como que me entregué. Yo dije, bueno, acá Talma sabe, y ella me acomoda. Y fue de a poco. Pero eso también abrió algo en ti, esa parte tuya que tal vez estaba ese territorio, digo, un poco más desconocido en el sentido de que tú siempre intentabas hacerlo todo por ti y que tenía que ser así. Cómo aprender a ser cuidada por los otros, Sí. a confiar en los otros, Sí. a entender que tal vez uno no hace todo sola, sino que lo hace, ¿no?, compartiendo con los otros Y también. además que abrir el espacio de ayuda no solo abre el espacio de ayuda, abre el espacio de sentir cariño, de sentir cuidado de otro. Yo, en paralelo a ser alguien tan autónomo, siempre me sentía sola, siempre sentía que con todo tenía que poder sola y que el mundo estaba a mis espaldas. Hoy día comprendo que es porque, claro, en la medida en que yo tampoco abría el espacio a la ayuda, no llegaba a sentir ese cariño, ese cuidado, esa consideración de otros. No la tenía. Pero esto empezó a pasarme. Entonces, al principio yo recuerdo súper bien cuando tú me parabas, me ayudabas a parar, yo me sentía, no sé si humillada era la palabra, pero mal, digamos. Yo no me sentía bien. Porque lo que yo veía era que yo no podía pararme. Entonces alguien tenía que hacerlo por mí. Lo veías como desde el ego, más así, como desde una Seguro. cosa más de orgullo, ¿no? Como uno no Seguro. puede ponerse de pie. Claro, claro, Bialca, ¿cómo estás tan mal? ¿Cómo te has cuidado tan mal? Porque además yo era muy castigadora conmigo misma, que no te puedes parar y que necesitas que otro te pare. O sea, así de mal lo has hecho. Pero con el tiempo, eso se transformó en sentir el cariño de que la Talma me pare. Ay, Yo ya no me fijaba claro. en que era yo la que no podía pararse, sino que yo decía, que increíble que mi profe me quiere y me cuida, que me para. Y esa transformación para mí fue súper importante, porque nunca lo sentí antes. Yo siempre vi en la ayuda mi deficiencia. Cada vez que alguien me tenía que ayudar, mi cabeza estaba en que yo no podía, por eso alguien me tenía que ayudar. Y se veía como negativamente. Negativo, porque era mi carencia lo que hacía que otros tuviesen que ayudarme. Y yo creo que a través del yoga y de todo este proceso se transformó en que yo ya no veo mi carencia cuando alguien me ayuda. Puede que la vea conceptualmente, puede que yo diga, es que no me puedo sentar, pero como una frase. Pero yo pues empecé a ver, a notar, a sentir el cariño de las personas que me están ayudando. Y que en el fondo también es el cariño, finalmente, Bialca, que tú te tienes que dar a ti.
Porque Claro. uno piensa a veces que uno se da cariño porque uno se ducha o porque uno se cuida, pero el cariño más profundo es como decir, me gusta mi cuerpo, voy a cuidar de mi cuerpo, porque una cosa, bueno, voy a cuidar de mi cuerpo porque para que no tenga dolor, para seguir Claro. trabajando, para seguir actuando. Pero otra cosa es de lo profundo decir, tengo que cuidarme, tengo que quererme, tengo que amarme, ese es el camino. Mi cuerpo necesita el amor, que genere amor para Sí. sanarlo, ¿no? Bueno, dijiste algo súper, súper clave. Sí, pues, hasta ese entonces aún yo cuidaba mi cuerpo para seguir trabajando. Y para no faltarle a mi hijo, básicamente, que eran como mis dos premisas fundamentales, tener que trabajar y no faltarle a mi hijo. Entonces yo cuidaba todavía mi cuerpo, no por mí, sino que por cosas externas a mí, por este sentido del deber hacia mi hijo, del deber hacia mi trabajo. ¿Y cuándo y cómo fue evolucionando? Porque vino primero el cáncer y Sí. qué pasó en ese proceso y tu cuerpo ha ido evolucionando, la Sí, artritis fue evolucionando para bien. sí. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, lo del cáncer fue la verdad bastante rápido. Yo descubrieron mi cáncer, me operé y volví a trabajar al mes y medio, como si nada, como si nada. En ese minuto incluso tuve un cambio laboral relevante, yo tuve un ascenso, por lo tanto, básicamente toda mi mente y mi cuerpo se puso a disposición de este nuevo desafío profesional. A mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta, lo paso bien, aprendo, me río. Como digo yo, es un plasma para mí en donde yo me muevo dichosa, no es algo que me pese. Pero al mismo tiempo es una carga porque quiero hacerlo bien, porque por los miedos, las ansiedades de lograr las cosas. Igual es un mundo bien exigente porque es un mundo financiero, ¿verdad? Entonces, Claro, es un mundo financiero, financiero. contable, profesional. Pero que no ve emociones, no ve cuerpo, no No, ve en rigor conexión. no. En rigor no. Claro. Afortunadamente yo tengo un equipo que es Sí. muy lindo y que sí, yo te diría que vemos emociones y vemos cuerpos y nos preocupamos. Pero es tan vertiginoso, es tan exigente como digo yo, la ola es más potente que el deseo. Entonces uno puede querer tener espacios, pero de pronto esto te lleva, es una cosa que no para. Y claro, y es un mundo de números, es un mundo de dinero, de muchos millones de dólares, ese es el mundo. Eh, Donde tampoco comprenderás que la conversación diaria nos gira en torno a cómo nos sentimos, a las emociones, gira en torno, es otro lenguaje, es A otra la manera. eficiencia, ¿no? A la eficiencia, a los recursos, a lo que hay que lograr, a los tiempos. ¿Y qué pasó en ese proceso entonces? ¿Volviste a trabajar Volví a trabajar, y sí. luego empezaste a mejorar? ¿Seguiste practicando yoga? Siempre. Yo nunca he Sí. dejado de practicar yoga desde que nos encontramos las dos. Sí, yo seguí practicando yoga, pero yo ahora lo veo con más claridad. En ese momento tú me lo decías que yo andaba como eléctrica. Eh, yo volví al trabajo. Yo tuve cáncer y volví al trabajo. Yo lo podría definir así. Yo siento que no hubo un gran cambio en mí. Yo pensaba que sí. Eh, y yo había concientizado esto, pero ahora creo que no. Yo volví a trabajar y volví a ser la Bialca que siempre había sido, digamos, cumplidora, responsable, trabajadora, pero no me cuidaba. Yo pensaba que sí, yo pensaba que había adoptado todo un cambio profundo en mi vida, pero no fue así, pero siempre seguí practicando y hasta ese momento todavía yo recuerdo que haberte comentado más de una vez que yo sentía que, porque muchas veces tuvimos la clase, yo salía colgaba mi trabajo, digamos, yo trabajo en la casa la mayor parte del tiempo, trabajo algunos días nomás en la oficina, entonces yo bajaba el computador y me metía a la clase de yoga en 5 minutos, porque las hacemos acá. Y yo todavía sentía que cuando yo entraba a mi clase de yoga, yo entraba a este mundo, que era un mundo de tranquilidad, que era un mundo de un proceso interior profundo, pero era un mundo más chico. Mi mundo real, mi mundo normal, el del diario vivir, era el otro. El de mi oficina, el del computador, el de mi hijo, el de la reunión de apoderado, el del proyecto. Y yo entraba a este yoga 2 o 3 veces a la semana
una hora, hora y media, y después que entraba, quedaba un ratito tranquila, pero luego yo volvía a mi mundo. Yo recuerdo que te hablaba así, Sí. que era como estos dos mundos. Igual Bianca, tú eres una persona conociéndote que le gusta ir avanzando. Eres una persona, por así decir, que está en la búsqueda. Cuando abre una puerta le gusta seguir caminando y conocer. Y me acuerdo que empezaste con la meditación en las mañanas. Sí, sí, también porque, claro, es que, a ver, me voy a ordenar. Cuando yo entendí en algún momento que el yoga era algo más que lo físico, y lo entendí no desde la cabeza, lo entendí por cómo resonaban en mí algunas cosas. Claro, y luego que empezamos juntas, y que me dio cáncer, yo hice más profundo ese entendimiento y me fui metiendo cada vez más. Entonces, claro, tú me aconsejaste meditar, pero yo además venía leyendo respecto de eso y empecé a meditar. Que me acuerdo que al principio no era todos los días, era como No, esporádicamente, sí. pero Y me luego costaba, y era como terrible, que no, claro. después participaste del retiro de yoga, que meditamos, Sí, también hicimos práctica, claro, y claro. luego viene un momento de crisis nuevamente, Bianca. Claro, claro. Yo estaba, digamos, según yo, superar el cáncer, bien en el trabajo, me empecé a meter en la meditación, empecé a leer, de hecho, temas de budismo, continuamos con la práctica, pero yo todavía en estos dos mundos, ¿cómo te explico? Era como mi mundo normal de toda la vida y yo entraba a este mundo del yoga. Yo tuve mi segunda cirugía reconstructiva de cáncer en septiembre del año pasado. A la semana de esa cirugía yo empecé con un problema mandibular que finalmente terminó siendo lo que me empujó al real cambio, al real cuidado de mí que yo pensaba que lo había hecho, pero realmente no. Claro, después de esa segunda cirugía, a la semana empecé con problemas para masticar. Los problemas se agudizaron al punto de no poder masticar. No poder masticar, tuve que empezar a tragar solamente cosas. Luego se agudizaron al punto de no poder hablar. ¿Esto Y en cuánto tiempo progresivamente? un mes, un mes más o menos. La operación fue el 12 de septiembre, una semana después de eso, yo empecé con complicaciones para comer, 2 semanas ya no comía, ¿Y tenías dolor también o solamente fue dolor. paralizándose? A ver, yo creo que la primera semana como que me dolía, no comí. Segunda semana no hablé. Tercera semana empecé con dolores. Yo pasé alrededor de unos 3 meses donde esto iba hacia abajo. Yo iba empeorando. Mi condición de no comer era cada vez peor, mi condición de no hablar era cada vez peor. Nadie sabía lo que yo tenía, por lo tanto era terrible porque era una incerteza tremenda. Primero pensaron que era una consecuencia de la operación, después se dieron cuenta que no. ¿Fuiste donde varios especialistas? Pensé que era artritis, pensé que después me mandaron a un maxilofacial, varios. Me trataron con millones de pastillas y cosas, esperando que esto pasara y esto no pasaba. Luego ya empecé a tener otro tipo de problemas, que era que yo no podía cerrar mi boca. O sea, ya no era solo no puedo comer ni mascar y no puedo hablar, sino que luego ya mi boca se abrió y yo no podía cerrarla, tenía una imposibilidad de juntar mis labios. ¿Y esto en transcurso lleva pasando más 3 meses ya llevaba, yo creo, septiembre, octubre, noviembre, claro. Noviembre, porque ya el 11 de noviembre yo hago crisis y porque yo seguí trabajando. No hablaba, era todo por mail, pero yo seguí trabajando. Y ya alrededor de la primera semana de noviembre, yo veo que, bueno, empezaron los dolores de mi cara, tremendos, tremendos dolores, unos dolores salvajes, y yo ya la primera semana de noviembre veo que yo no puedo seguir trabajando. ¿Y te diagnostican alguna enfermedad? Me diagnostican después de eso. O sea, yo primero dije, no puedo seguir trabajando, que ni siquiera se me ocurre a mí, sino que yo tengo una coach por mi trabajo, que ella fue la que me dijo que en el fondo era inexplicable que yo siguiera trabajando en esas condiciones. Entonces ahí yo veo que no aprendí nada del cáncer, porque en el fondo no paré, pese al dolor y todo. Y ella en algún momento, me acuerdo perfecto, me dice, a ver, Bianca, lo vamos a poner así, me dice.
si a tu hijo le estuviera pasando esto, porque en realidad, claro, como que recurrió a lo más importante en mi vida. Si a tu hijo le estuviera pasando esto, me dijo, ¿tú lo mandarías al colegio? Y yo le dije, por supuesto que no. Me dijo, entonces, ¿por qué estás trabajando? Y ahí decido decir que no puedo seguir trabajando. Y ahí me empiezan a dar licencias médicas, todavía sin saber nada. Y todavía en esta exploración de qué era. Y finalmente, por ahí, por la tercera semana de noviembre, yo voy a mi quinto doctor y ella, mujer, me dice, lo que tú tienes es distonía muscular del músculo pterigoideo lateral, que son unos músculos que están debajo del hueso de acá, que permiten abrir la mandíbula y que permiten gestionar la mandíbula inferior para comer. Básicamente me dijo eso, y me dijo, eso es lo que tú tienes. Y que había que tratarlo con Botox para poder inmovilizar músculos y todo. ¿Dolía, Bialca? ¿Qué Mucho, sentiste en ese mucho, momento? mucho. ¿Cuál fue tu reflexión? De nuevo volví a sentir miedo de que no se me pasara, sobre todo cuando la boca estaba abierta, porque dije, ¿y si nunca la cierro? ¿Y si nunca más vuelvo a hablar? Comer dije, bueno, de alguna manera uno se las arregla, pero yo soy buena para hablar. Me gusta expresarme. Y fue un momento muy difícil para mí, muy duro, con mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha pena. Y yo no podía comentarle a nadie lo que me estaba pasando porque no podía hablar. Por lo tanto, miedo de nuevo, pero angustia. Ahí sí que yo creo mucha angustia. Porque como no podía comentar lo que me pasaba, era como más terrible porque estaba todo en mí, no lo podía sacar. Y nunca dejé de practicar. y me acuerdo que de nuevo, el yoga se adaptó a mí, de nuevo. Entonces me dolía mi cara, luego dejamos de poner mi cara en ciertas posiciones, ya no podía como agacharme. Me acuerdo Sarvangasana, no podíamos hacerlo porque dolía para atrás, entonces hubo que ajustarlo. Hicimos asanas restauradoras. Sí, también. Y Sí, ciertas asanas. sí, Con sí. mucho cuidado. Sí. Entonces, de nuevo, yo no solté nunca la práctica porque yo ya a esas alturas, yo ya entendía la práctica como una forma de vivir, como una manera de abordar mi día a día. Ya a esas alturas meditaba cada día. Pero ¿qué te llevó a seguir practicando? Porque cuando uno está así, siente dolor, Bialca, siente limitación, uno ni siquiera tiene ganas de practicar yoga. ¿Cuál era la fuerza que te decías, no, de todas maneras voy a practicar? Porque el yoga me sana. Porque después de hacer cada práctica de yoga, no importaba lo mal que yo estuviese, yo quedaba mejor. Yo quedaba mejor, yo quedaba más tranquila, pero también quedaba con menos dolor físico. Entonces, para mí el yoga era un espacio de sanación interna y externa. Entonces, yo quería mi yoga. Yo lo quería porque yo, luego de verte y luego de practicar juntas, yo estaba mejor. Y el yo, bueno, ya a esas alturas ya claramente estudiando budismo por mi cuenta, escuchando a ciertos maestros, yo empecé a entender que esto iba a tener un final, esto era un camino. Y ahí ya se me abrió definitivamente el entender mis enfermedades como un camino para sanarme. Pero no era solo sanar la enfermedad, lo que yo, y sigo haciendo, yo me estoy sanando adentro, yo. No es solo que ya no me duela mi cuerpo, no es solo que ya no tenga cáncer, me estoy sanando yo. Y por eso ha sido largo, y por eso ha sido lento. ¿Y de qué te estás sanando, Bialca? Yo creo que de cómo aprendí a ser, en el fondo, que era esta mujer rígida, súper estructurada, inflexible, dura con la gente, muy dura con las personas, muy demandante, muy... Contigo y con los demás también. partiendo por mí, partiendo por mí. Pero yo tenía un área muy estrecha de comprensión, yo comprendía poco, creo yo. Alguna gente me dice que yo soy muy dura conmigo, pero puede ser,
puede ser que a lo mejor un poco exagere, pero Autoexigente también. sí, muy, pero con los demás también. Entonces, después que me enfermé y con la práctica y con la meditación ha sido impresionante en mi vida. Yo partí de a poco, algunos días, me costaba, no me concentraba, pero en mis momentos más críticos de mi distonía, yo notaba que yo tenía la disciplina de meditar, porque bueno, durante la época más crítica también de mi distonía me vinieron otras cosas, crisis de pánico, angustia, taquicardia, porque yo estaba muy complicada. Emocionalmente Sí, muy... claro, claro. Entonces me vinieron otras cosas. Pero yo nunca dejé de meditar. Y habían días en que meditar era realmente difícil por la incomodidad. Mi boca se movía un tiempo. Era muy incómodo. Pero yo lo hacía igual, porque primero por la sanación interna externa, pero además porque el yoga de alguna manera me conectó con un camino de salida que yo sabía que iba a venir, pero tenía que caminar. Entonces yo no estaba dispuesta a dejar de caminar, porque era la única manera de llegar a la salida. ¿Y de dónde sacabas esa fuerza de resiliencia, Bialca? Esa fuerza tan potente. Sí, lo hablaba con mi marido anoche. Parece que vengo con algo de esto, como que viene en el paquete. ¿En qué lugar dentro tuyo sientes esa fuerza? Yo creo que en mi pecho, Sí. sí. Curiosamente en mis manos. Mis manos hoy todavía no se apoyan bien, eh, pero yo siempre que converso y hablo, yo muevo mis manos y las miro y las toco. Pero también en tu pecho, ¿verdad? Es mi pecho y mis manos, es Sí. como que hay trabajo acá, hay ganas, es que, bueno, son muchas cosas. Yo, como esto se ha ido, son como lucecitas que se van encendiendo y cada vez se encienden más y cada vez se conectan. Yo me acuerdo en el cáncer haberle pedido al universo, me acuerdo que en algún minuto yo lo único que pedí fue, ni siquiera pedí no morirme, porque de verdad yo no pensaba que me iba a morir, entonces como que no se me pasó. Yo lo único que pedí al universo, me acuerdo, fue no quedarme en la oscuridad. Yo recuerdo ese momento de haber pedido no quedarme en la oscuridad, porque es fácil quedarse en la oscuridad cuando te pasan estas cosas, digamos. Pero Exactamente, y hundirse en la y oscuridad. hundirse y sentir que, bueno, a mí me han pasado cosas como divertidas, a mí me han pasado cosas como estar con pleno cáncer y decirle a alguien sin darme cuenta, oye, yo soy súper feliz, yo creo que yo tengo una vida maravillosa, muy dichosa. Y la gente cambiando la cara y yo dándome cuenta que, obvio que cambia la cara porque tengo cáncer, ¿cómo le digo esto? Pero es que, Pero claro. también, Bialca, tú tienes un enfoque de ser agradecida por las cosas importantes y buenas que te pasan también. Tú me lo has comentado, ¿verdad? Sí. En decir, de ser agradecida, tengo un cáncer, pero tengo los medios de salir adelante, tengo el yoga, tengo la familia, tengo Sí, claro. gente que me ama. Siempre el enfoque tuyo de mirar las cosas también es parte de ese proceso tuyo. Es que hay una película, de hecho, que se llama Belleza Colateral, y yo me quedé con ese concepto y claro, o sea, sí, cáncer, sí, artritis, sí, distonía. La distonía sí te lleva a un punto de clímax. No, eso fue, la distonía es lo más duro que yo he vivido, lo más duro. Y eso que tuve cáncer, yo siempre digo, y eso que tuve cáncer. Pero, pero claro, pero en el fondo creo que, no sé si fue un propósito, a lo mejor sí. Como te digo, se lo pedí al universo que no me dejara ahí. Es razonable estar un rato ahí y resentir estas enfermedades o resentir tu mala racha. Pero no es lo que conforma tu vida. O sea, yo estaba enferma, pero yo tenía una familia, tenía amigos, tenía un trabajo, tenía recursos económicos para hacer todo lo que hice, tenía mi profe de yoga, tenía mi coach, que estaban preocupados por mí y que me ayudaban. Entonces, sí, estaba enferma, tenía cáncer o tenía distonía, pero eso era una parte de lo que era mi vida. Si yo salía de esta zona oscura, giraba mi cabeza, todo lo que yo veía
era deslumbrante, deslumbrante. Entonces, Cuando uno está en la oscuridad puedes mirar mejor la luz. Y la luz era todo y eso brilla que... incluso más. Y brilla incluso más. Brilla incluso más. Cuando tú no tienes luz y ves luz, es todavía más brillante. Y eso es lo que yo veía. Yo veía que sí, habían cosas que estaban pasando que eran complejas, pero si yo giraba, y eso es lo que yo le decía a alguna gente, oye, yo giro la cabeza y yo veo puras cosas buenas. Yo veo gente que me quiere, un trabajo que me encanta, una casa que me gusta, mi marido que fue durante todo este tiempo yo, o sea, es una parte de mí, Un pilar fundamental. fue mis manos, fue mis pies, todo. Entonces yo decía, no quiero y no pienso quedarme acá, porque es una parte muy pequeña de lo que es mi vida. Yo tengo a mis dos papás vivos, por ejemplo. Maravilloso, los dos pobres viejos sufriendo como locos conmigo, pero maravilloso, o sea, entonces claro, yo creo que de dónde viene la fuerza, la verdad es que no lo tengo tan claro. Lo que sí tengo claro es que no me permití a mí misma sentarme en los grises. Me senté, sí, lo lamenté, sí, tuve crisis, sí, me dio pena. Pena igual por los demás, igual yo veía a mi marido pasarlo mal por mí y eso es muy duro. Pero siempre giré mi cabeza, siempre la giré, porque yo sabía que hacia el otro lado estaba todo espectacular. Entonces, aunque yo estuviera aquí, yo iba a mirar para allá, porque yo voy a caminar hacia el otro lado. Yo voy a caminar y yo voy a mirar hacia donde quiero llegar. Entonces también es una decisión sanarse, es una decisión cuidarse. Sin duda. Es que vivir es una decisión, Talma. Vivir es una decisión. Yo lo aprendí muy chica. Ninguno de nosotros está aquí obligado a vivir. Vivir es una decisión. Y cuando uno toma esta decisión, uno la lleva. Po. Pero vivir y vivir para sanarse, vivir para, no para limitarse, sino como para ir un poco más allá, porque después de estos, digamos, ¿no? Yo les puedo decir subidas e inflexiones en la vida, uno ya no es el mismo, ¿verdad, No. Bialca? Si podrías decirme quién es la Bialca ahora, ¿qué me dirías de ti? ¿Quién es la Bialca ahora después de esto, de este aprendizaje, de este entendimiento que ha sucedido en ti? Yo soy súper feliz. O sea, primero eso, y te lo digo así porque la gente que me conoce desde la universidad no me escuchaba decir que yo era feliz, por años. Pero yo hoy día soy súper feliz. Y yo tengo una vida maravillosa, maravillosa. O sea, lo mínimo es que me enfermé. ¿Cuál es el cuerpo de la Bialca hoy día? O sea, hoy día de partida, la artritis es algo que a veces me acuerdo, pero hoy día me doblo, como estoy con la rodilla afectada, puedo subir los pies al sillón, me estiro entera. ¿Te sientas, te paras sola? Me siento, me paro. No, nada. Pero, ¿y qué es tu cuerpo para ti? ¿Qué emoción te da? Hoy día mi cuerpo, qué bonita pregunta esa. Es un templo mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo. Yo hoy día lo cuido, lo quiero, lo felicito. Me encanta, le agradezco tenerlo. Claro, aprendí eso. Aprendí porque mi cuerpo ni siquiera lo pescaba. O sea, de hecho contigo, Talma, yo muevo cosas que no sabía que podía mover. Sí. Entonces, Músculos que no sabía que estaban. no, sé. porque yo tomaba mi cuerpo y para mí era una herramienta para trabajar y hoy día no, mi cuerpo es sagrado y yo lo cuido, como te digo, lo quiero, lo uso, me encanta cuando conquisto nuevos límites en este cuerpo, cuando mi cuerpo puede llegar más allá, es maravilloso. Cuando estamos haciendo los asanas. Sí, cuando hacemos los asanas y parto con ciertas ayudas y luego ya pues, cada vez menos. Y no es porque no quiera la ayuda, como te digo, yo aprendí a amar mis ayudas. Yo las quiero, mis ayudas. Sino porque todo tiene su tiempo y su ciclo y tú vas evolucionando. Y claro, no, hoy día mi cuerpo es absolutamente distinto de lo que era. Yo antes ni siquiera lo notaba. Yo no lo notaba el cuerpo. No sabía que estaba. En general uno lo nota, solamente cuando te duele mucho uno le pone atención. Claro, ¿verdad? claro. No lo notaba. Hoy día lo noto, lo siento. En las mañanas tengo el cuidado de sentirme, de cómo estoy, porque además, bueno,
cuando uno medita, la meditación incluye también el poder sentir tu cuerpo, el ver cómo uno anda, que no es igual, digamos, cambia. ¿Y qué es yoga hoy día para ti, Bialka, después de todo esto? El yoga hoy día para mí es una forma de vida, es una forma de vida, es una forma es como, porque insisto, hay cambios físicos, pero hay cambios internos. Yo soy mucho más tolerante, soy mucho más tranquila. ¿Y te lo han dicho otras personas? Sí, mi hijo, mi hijo. Cuando yo le pregunté a él, él me dijo que el yoga a mí me ha hecho una persona más tranquila. Yo hoy día adoro mi tranquilidad, la adoro. Yo nunca fui lo tranquila que soy hoy. ¿Y qué te da la tranquilidad internamente? Es que es la práctica, pero es la práctica regular, es la práctica física interna, porque cuando uno practica el yoga mucho rato, uno se da cuenta y que no es solo el cuerpo, no es solo el cuerpo, es adentro, lo que sea que queramos llamarle adentro. Entonces, este alcanzar límites, esta flexibilidad, este aprender a mover músculos que no sabías que tenías, es adentro también. Sí. Entonces, soy más flexible internamente, alcanzo otros límites. Me autoobservo, me autocuido y a eso Claro. lo extrapolo a los demás también, ¿no? Muevo cosas que no sabía que internamente podía mover. Es igual, es recíproco, es integral. Entonces, si tú me preguntas, yo hoy día despierto, yo medito cada día de mi vida. Yo parto con el yoga desde ahí. La manera en que comprendo las cosas, la manera en que me calmo o calmo a otros hoy día, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con esta comprensión de la vida, que es distinta. Qué maravilloso, Bialka, qué lindo escucharte, escuchar que es una forma de vida. Sí, sin duda. Es una forma Y de uno vida. la empieza como a promover igual, porque, bueno, yo igual soy súper respetuosa de lo que las personas quieran o no quieran hacer, pero yo ya empezaba a hablar del yoga como cuando uno habla de los hijos, que uno habla y, claro, porque uno dice, mira, a mí me ha ayudado así, de esta manera, de esta otra. Cuando la gente básicamente me pregunta cómo lo hice, cómo lo he hecho. Pero es lindo verte, Bianca. Yo te he visto en todo este proceso, en este Sí. tiempo, y eres una persona muy admirable, eres una persona con una fortaleza en el alma, en la mente, en el cuerpo. Yo he aprendido mucho contigo también, acompañándote en tu proceso, así que te agradezco por esa fortaleza, por esa fe, por ese ímpetu, por esa decisión, Bianca. Te lo agradezco un montón y creo que vas a seguir así. Esto es un gran camino que se abre, es como un mar que se abre Sí, para descubrir, eso sí. siento. Yo tengo una foto de mi vejez, que ojalá llegue a ella, y mi foto de mi vejez es una vieja yogi. Qué Esa es mi lindo. foto de mi vejez, te juro. Es una vieja yogi en el mar enseñándole a mis nietos. Ay, qué lindo, Sí, qué yoga. maravilloso. Sí, te veo, Sí, completamente yo te también veo me ahí. veo, porque creo que, bueno, yo te lo he dicho, yo siento que el yoga es imprescindible. Si yo tuviera algún poder legislativo en este país, yo haría que en los colegios los niños hagan yoga desde cero, porque es algo que lo siento como imprescindible, sobre todo hoy día en este mundo donde hay gente deprimida o gente enojada o gente que no comprende. Creo que es una disciplina que además de ayudarte corporalmente, el cuerpo hay que cuidarlo porque es lo que nos maneja acá, digamos, tiene un desarrollo interno tan importante que cualquier cosa que tú me puedas decir respecto de mi resiliencia o de mi fuerza, como insisto, puede que sea algo que venía conmigo, pero a mí no me cabe ninguna duda, que la práctica a mí me dio la tranquilidad y la certeza para seguir caminando. Sin duda. Lo- sí, entonces, feliz. Muchas gracias, Bialca. Por nada. Gracias por esta entrevista, por ser tan honesta. No es fácil hablar de estos temas profundos cuando uno ha No. pasado enfermedades tan críticas, ¿verdad?
y gracias por ser generosa en compartirlo. Te agradezco por esa generosidad, por esa honestidad, por esa belleza que transmites, por ese cariño y ese amor. Ojalá le sirva a las personas, a quien sea que lo escuche, ojalá sirva. Y yo creo que es una súper buena idea entrar en este mundo, porque de verdad lo que uno gana es tremendo, es inconmensurable y sigue. Yo estoy partiendo y sigue. Es el tesoro espiritual, es un tesoro Sí. espiritual porque eso te lo llevas. Sí, La sin materia duda. queda, pero lo que vas creciendo dentro tuyo... No, y se contamina se además, contamina, sí. porque es como que también en mi vida todos giraron, todos giraron. Mi hijo no hace yoga, mi marido tampoco, pero el respeto que en esta casa se tiene por la práctica es increíble. Sí, eso es cierto. Ellos dos tienen mucho respeto por la práctica. No, pero los amigos que vienen también. Todos Todos los que sí. pisan esta casa tienen Sí, un respeto muy sí, grande. y se contagia, y se contamina, y la gente empieza a preguntarte, quieren saber más. Así que yo creo que, nada, si yo pudiera decir algo, es que yo hubiera hecho esto desde siempre, si hubiera descubierto lo bien que hace, y como te digo, para mí hubiera sido un camino anterior de haberlo conocido antes, sin duda, y se lo habría enseñado a mi hijo. Es algo que yo le habría dado a mi hijo desde que hubiera nacido, si lo hubiera conocido. Hoy día se lo entrego como puedo, pero sin duda. Entonces, nada, hay que hacerlo. Yo siento que hacerlo, es lindo. hay que invitar. Sí, hay que invitar. La gente sí. puede hacer lo que sienta, pero de verdad es súper sanador. Sí, y gracias, Bialca, por esa sonrisa. Siempre estás sonriendo, Sí. siempre tienes un humor muy lindo que es parte de ti. Gracias por compartir eso, porque se necesitan más sonrisas en este mundo, ¿verdad? Bueno, es que uno es feliz cuando está tranquilo y agradecido. Sí, agradecido. A uno se le sale la sonrisa, porque ¿qué va a salir? Sí, claro. Sí. Así que bien, todo bien. Gracias, Bialca. Por Gracias nada, por esta un besito. entrevista. Gracias a Un ti por abrazo. toda la compañía de todo este tiempo y por la futura compañía. Sí, vamos a seguir caminando juntas. Seguimos, sí, claro. Gracias. De nada.